Vamos a concluir esta temática que nosotros hemos estado revisando, generación de derechos, contexto histórico, de su surgimiento, realizando una breve definición de estos derechos. Para lo cual, derechos civiles y políticos, ¿a qué generación pertenece? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta? ¿Qué generación es esta? Primera. La primera generación. ¿Ya? Y así sucesivamente, segunda, tercera, cuarta. Entonces, vamos a ir una por una. Copien esto para poder ir definiendo cada uno de estos elementos. Vamos a hacer una definición conjunta para trabajarlo aquí. Mientras ustedes van copiando esto, ya les agrego la posibilidad de subirlo. Lo vamos a subir en este momento mismo, ni bien acaben, lo suben. Sí, profe, tal vez yo necesito, qué sé yo, acabarlo mejor, tomarle una foto. Pueden hacerlo. Si no tengo en este momento el suficiente internet, tengo que hacerlo después, no hay ningún inconveniente, pero hoy lo subimos. Vamos entonces a ir contestando estos elementos, que es principalmente vamos a hacer un cuadro comparativo, es decir, dar definiciones de estos elementos más que nada, para que lo puedan ustedes subir. De las 4 generaciones de los derechos. Y estarán atentos, vamos a estar atentos a lo que vamos nosotros enunciando. Les voy a pedir su participación dentro de lo que venimos nosotros realizando, así que tengan en cuenta los elementos que ya hemos trabajado para poder ir enunciando esto que estamos diciendo. Cerramos este tema y vamos a hablar ya directamente de los derechos civiles. Estamos avanzando bien dentro de la propia programación de lo que hemos estado nosotros denunciando, así que por lo menos con ciudadanía no hay mayormente que preocuparnos. Estaremos entonces revisando esto. ¿Qué es lo que justamente veíamos? Generación de derechos. Está creada la actividad, como les puedo decir. Por favor, como les he dicho, esto es una actividad en clase. Entonces les dejo la opción de que puedan subirlo un poquito más por cualquier cuestión de señal. Pero lo hacemos aquí. Así que esto no es deber ni nada por el estilo. Esto es un trabajo en clase. Vamos entonces puntualizando. Voy a borrar para ir concluyendo desde nuestras perspectivas. Vamos haciendo el trabajo en clase. Vamos trabajándolo. Primera generación de derechos. Ustedes ya lo tienen. Estamos hablando de los derechos civiles y políticos. ¿Cómo definiría, señor Jacome, los derechos civiles y políticos? ¿Cómo define derechos civiles y políticos? O sea, civil es como lo explico, Nuevamente, a ver, vamos nosotros revisando lo que estábamos haciendo la clase anterior. Vimos el contexto desde el origen de cada uno de estas cuatro generaciones de derechos. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es prácticamente reconstruir lo que ya vimos la clase anterior. Veamos,
Señor Jacome José, ¿qué se le ocurre? ¿Qué será? No sé, sí. Bueno, pondrán atención, jóvenes. Estarán atentos. Estarán atención a estos temas. Si no, vamos concluyéndolos. Andrés, derechos civiles y políticos, ¿qué son? Que la ciudadanía puede participar en eventos así que tengan que ver así con la democracia. No nos queda del todo claro todavía. Vamos viendo. Yamile Noriega. ¿Qué son derechos civiles y políticos? ¿Cómo definiría? Que son los que protegen la libertad. Bueno, uno de los elementos que nosotros vimos, la libertad. Entonces son aquellos que protegen la libertad. Tenemos un elemento. ¿Qué más, Ismael? Como el derecho al voto. Ya, pero en general, ¿cómo político. definiría? Vamos pensándolo, a ver, vamos, tomémonos otro tiempo. Cuando hablamos de definición, no podemos dar ideas inconexas, entonces podemos nosotros comenzar con los derechos civiles y políticos. Son los que permiten, ¿qué cosa? Ya dijo algo la compañera, se relaciona con la libertad, entonces permiten que se dé esta consideración de la libertad. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Otros elementos que están dentro de la primera generación de derechos. Libertad, igualdad y fraternidad. No, la libertad, la igualdad y la fraternidad son los elementos que se relacionan con la Revolución Francesa, son los ideales de la Revolución Francesa. Esos ideales de la Revolución Francesa están enmarcados en cada uno de esta generación de derechos. Uno que está aquí es la libertad, pero el primero habla exclusivamente de la libertad, no de la fraternidad ni de cualquier otro elemento de la Revolución Francesa, solo de la libertad. ¿Sí? Justamente esa es la perspectiva de esta clase, ir tal vez corrigiendo estos elementos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Con qué más se relaciona la primera generación de derechos? Es un derecho básico. ¿Cuál? ¿Cuál es un derecho básico? El derecho de civiles y políticos es un derecho básico, ya que nos permite la libertad. La libertad es un derecho básico, pero los derechos civiles y políticos enmarcan varios derechos. No podemos decir que los derechos civiles y políticos de tal forma o de cierta forma sean básicos, porque los sociales y económicos también son básicos y los demás derechos también podemos considerarlos como básicos. Pero podemos decir que hay un elemento que sí es básico. Por eso les pregunto, ¿qué derecho vimos que podemos considerar como básico? ¿Qué permiten estos derechos civiles y políticos? Libertad de expresión. Ya, la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con la libertad. Pero además, había otro derecho, un derecho que yo les dije. ¿Sí? El Derecho a la vida. El derecho a la vida. Los derechos civiles y políticos son los que permiten que las personas como tales tengan una visión de ellos mismos, es decir, una identidad, gracias a esta consideración del derecho a la vida. Y toda esta consideración por lo cual estamos vivos, tenemos derecho a vivir, somos libres de decidir. Entonces, nuevamente, los derechos civiles y políticos son los que permiten el reconocimiento de las personas
como tales, desde su identidad, gracias al derecho fundamental a la vida, que permite o que se relaciona con la perspectiva de la libertad en todos sus ámbitos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Esos son los derechos civiles y políticos. Y nosotros vamos a estar enmarcando este elemento en la siguiente clase. Vamos a ver específicamente a qué se refieren los derechos civiles y políticos. Pero ustedes ya saben que algunos de esos derechos son, el primero, el derecho a la vida, que es fundamental, el derecho a la libertad, a la integridad de la persona y todos los tipos de libertad, obviamente, de expresión, de religión, de pensamiento y demás consideraciones. Por ahí va nuestra primera definición en cuanto a estos derechos y sobre todo a que el ser humano sea reconocido como tal, ser humano individual, porque ¿qué significa civil? Significa aquellos derechos del individuo, de la persona. Entonces, esa persona debe ser reconocida como una persona única en su propia consideración, que tiene una identidad propia, por lo tanto, se está reconociendo el derecho a su vida, el derecho a pertenecer dentro de estas consideraciones. ¿Y de qué es libre? Libre de elegir, libre sobre todo de tomar decisiones. Entonces aquí completamos, ¿sí? En base a lo que les he dicho. Repito nuevamente. Ya. Los derechos civiles y políticos son los que permiten el reconocimiento de las personas como tales. No estoy dictando. Ustedes toman los puntos que les parezca más convenientes. Pueden parafrasear también. Solo estoy dando ideas. Los derechos civiles y políticos, entonces, son aquellos que permiten el reconocimiento de las personas gracias al derecho fundamental a la vida y que se interrelaciona también con la libertad, sobre todo la libertad de las personas para elegir, para dar su punto de vista, para obtener esta consideración de decidir. Y que está enmarcado principalmente contra los abusos de poder. Los derechos civiles y políticos se van en contra de cualquier tipo de abuso que se tenga contra las personas. ¿Sí? Como les digo, estoy dando algunos puntos de los cuales ustedes pueden tomar, parafrasear. La idea no es, profe, a ver, dícteme el concepto. La idea es que ustedes vayan sacando puntos de vista y puedan concretar, concluir este elemento que estamos nosotros sacando, que es la definición de los derechos civiles y políticos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Vamos con la segunda generación. ¿Cuál es la segunda generación? Estamos hablando de los derechos sociales y económicos. ¿Qué nos permiten los derechos sociales y económicos? El derecho al trabajo, a la salud, ¿Ya? a la alimentación, el agua, la vivienda. Están relacionados con todos estos tipos de derechos. Muy bien. Sobre todo con el trabajo. Está fundamentalmente relacionado con el trabajo. Entonces, en definitiva, los derechos sociales y económicos, si hablamos del trabajo, la vivienda, la salud, la seguridad social, los derechos sociales y económicos permiten que una persona se desarrolle íntegramente en todos sus ámbitos y adquiera los recursos necesarios para vivir de forma digna. Porque si hablamos de trabajo, hablamos de estos elementos como la seguridad social, por ejemplo, que es uno de los elementos fundamentales, creo yo, en esta consideración.
la seguridad social nos permite tener una cierta estabilidad y sobre todo la posibilidad de trabajar. Cuando hablamos de derechos sociales y económicos, entonces, repito, nos permiten que una persona se desarrolle y adquiera los recursos necesarios para vivir de forma digna. Aquí existe esto y lo voy a puntualizar. Si hablamos de la segunda generación, la perspectiva es que en la primera generación se permite, o más allá, no es el tanto el que se permita, sino el que se reconoce el derecho a la vida. Del reconocimiento al derecho a la vida, tenemos que incluir otros elementos. Y sobre todo, en la segunda generación, se reconoce sobre todo la perspectiva de tener una vida digna, de vivir de forma digna. Lo estoy anotando principalmente porque me parece que es uno de los puntos fundamentales para poder definir qué son los derechos sociales y económicos. Si nosotros hablamos de la economía, estamos relacionando con trabajo. Para poder generar una economía estable, tenemos que tener la posibilidad de adquirir estos elementos que nos permitan llegar hacia una vida digna, de vivir de forma digna. Es uno de los elementos que estaremos nosotros revisando y que es lo más problemático. Porque si nosotros hablamos de los derechos sociales y económicos y hablamos de una forma digna de vivir, es el problema que más se ha ahondado en la sociedad y sobre todo a partir del problema generado por el coronavirus. Estamos directamente relacionados en la actualidad. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está claro los derechos sociales y económicos? No se olviden relacionarlos con los conceptos que, mejor dicho, con los derechos que ya nos denunció la compañera. Vayan definiendo, acaban y lo suben. Vamos con la tercera generación. Como estamos haciendo definiciones breves, no hay mayor problema. ¿Qué permiten los derechos colectivos? Primero, ¿a qué nos referimos con derechos colectivos? A ver, vamos preguntándoles. A ver, ayúdeme, señor Barahona. ¿Me escucha? Sí, listen. Ya. ¿Qué entiende por derecho colectivo? ¿Qué es esto? Lo que usted se le ocurre. Que son los derechos que un sujeto o un individuo No podemos hablar de individuos. Mire, colectivos. un grupo social. Ya, un grupo social. ¿Qué le caracteriza a ese grupo social que usted está diciendo? O ponga un ejemplo, tal vez, se haga más sencillo. ¿A qué grupo social se refiere? A ver, le pongo yo un ejemplo. Tenemos nosotros... Cultura. ¿Perdón? Cultura. Tiene que ver con la cultura, sí, evidentemente. Pero le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos diferentes nacionalidades en el Ecuador. Y esas nacionalidades del Ecuador tienen diferentes puntos de vista. Esos son colectivos, es decir, son grupos diferentes. ¿Qué derechos entonces querrán rescatar esos colectivos, estos grupos, por ejemplo, en el Ecuador? Dígalo, Andrés. Tienen como objetivo principal conseguir la paz Ya, y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. ya, muy bien. Los derechos colectivos principalmente quieren garantizar la paz. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en el Ecuador? Tenemos una cantidad
de nacionalidades en nuestro país. Muchas de esas nacionalidades no se reconocen como ecuatorianos, ni como de ningún territorio, son su nacionalidad. Entonces, debemos nosotros respetar su criterio, tratando de comprender para que exista paz y armonía, para que en el país no existan guerras internas. Esa es la perspectiva de los derechos colectivos, que permitan el respeto de todos los tipos de nacionalidades, de identidades, de colectivos en general, y convoquen principalmente a la paz. Que garanticen sobre todo el derecho de los individuos, que no se vayan en contra de ningún criterio, pero están ligados sobre todo a la consideración de la paz. Muy bien, sencillo este tema de la tercera generación. Vamos puntualizando entonces la cuarta generación. La cuarta generación habla sobre los derechos a la información. ¿Qué significa esto de derecho a la información? ¿Qué significará derecho a la información? Ya se nos acaba el tiempo. Bueno. Dar Tener acceso a toda la información. a las personas con el objetivo de alcanzar la globalización. Ya, pero sobre todo, el derecho a la información es la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros tengamos acceso al conocimiento. No se olviden, son los derechos que tienen que ver con el acceso, además de la información, a la tecnología. Y es un camino el que se ha venido dando para poder alcanzar la tecnología. Nos falta mucho, sobre todo en los países latinoamericanos, donde nos falta mucho acceso a la tecnología. Por medio de la tecnología podemos alcanzar un amplio abanico de información. Está en nosotros determinar cuál es esa información que debemos acceder. Entonces, los derechos a la información son los que permiten el acceso a la tecnología y a la información mundial, sin exclusión alguna, sin ningún tipo de exclusión. Con eso terminamos, chicos, y hemos acabado.